Amén, hermanos. Bueno, qué bendición estar aquí esta tarde. Le damos gracias a Dios después de tan ser grandemente bendecidos en este campamento y todo lo que el Señor nos ha permitido tener. Déjame, ¿verdad? Fue algo maravilloso y le damos gracias a Dios. Marcos capítulo 14 y el versículo número 22, por favor. Marcos 14, 22. Veamos allí la palabra de Dios. Si lo tienen, me pueden ir diciendo amén, que lo vaya encontrando. Marcos 14, 22 hasta el 26. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, y les dio, diciendo: tomad esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Padre, gracias. Pedimos tu ayuda, tu bendición para la predicación de tu palabra esta tarde y que podamos aprender algo y nos ayudes a entender y a mí a poder explicar, Señor, lo que tú me has dado para compartir con mis hermanos en esta hora. Gracias y dejo todo en tus manos, orando en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a estar celebrando la Cena del Señor, también conocida como la Santa Cena. La Santa Cena o la Cena del Señor es una de las dos ordenanzas que Cristo ha dejado a su iglesia. Estas dos ordenanzas, la primera es el bautismo, y es como el bautismo no es para infantes, el bautismo es para creyentes. Todos aquí como creyentes hemos sido bautizados. Si usted no ha sido bautizado o bautizada, tal vez todavía no es creyente, pues tiene que creer en Cristo. ¿Ahora, creyente en qué? Creyentes en Cristo. Y si hemos creído en Cristo, ¿verdad? El único requisito para poder cumplir la ordenanza del bautismo es haber creído en Cristo. Si crees en Cristo, ¿verdad? De todo corazón, bien puedes. Y todos aquí hemos creído en Cristo. Si usted todavía no lo hace, crea en el Señor Jesucristo, sea salvo. O sea, para poder tener o participar o dar el paso de obediencia, tenemos que ser salvos. En esta iglesia solamente bautizamos los salvos. Ahora, la siguiente ordenanza que dejó el Señor, aparte del bautismo, es esta, la Santa Cena. Y en este pasaje que tenemos aquí, el Señor está estableciendo esta ordenanza, instituyendo esta ordenanza. El Señor la celebró por primera vez con sus discípulos. Él la celebró en su ministerio, precisamente la noche previa en que Él iba a ser llevado a la muerte, ¿verdad? Allí fue que se celebró por primera vez la Santa Cena, o esta ordenanza que el Señor estableció. Lo vemos allá en el versículo 22, dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y el versículo 23 nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Entonces, aquí en estos dos versículos podemos ver cómo el Señor está estableciendo esta ordenanza de la Santa Cena. El versículo 24 nos habla un poco más de lo que significa la copa. Dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora, es interesante que lo que está haciendo aquí Cristo, cuando Él dice esto es mi sangre, aquí en el versículo 24, y en el versículo
22 dice: tomad, esto es mi cuerpo. Cuando dice que partió el pan y les dice: tomarlo, comerlo, esto es mi cuerpo. Literalmente no se estaba partiendo el cuerpo de Cristo, ni se estaba vertiendo la sangre de Cristo. Literalmente iba a ser partido, quebrantado el cuerpo de Cristo hasta la muerte. Y la sangre de Cristo iba a ser derramada, pero no en ese momento. Desde el principio fue una ordenanza que tiene simbolismos. En una manera, Cristo está hablando simbólicamente, como dando un ejemplo para decir: este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido, no que es mi cuerpo. Porque como Él tiene su cuerpo allí, el pan solamente es una representación. La copa, el vino, cuando dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, el vino, ¿verdad? No es que Él se hizo una herida y empezó a chorrear sangre y llenó la copa de sangre. No, hermanos, no es así, ¿verdad? Ahora, la sangre de Cristo sí iba a ser vertida en el monte Calvario, en la cruz del Calvario. Allí iba a ser vertida la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero cuando Él les dice la copa, y en la copa había vino, ¿verdad? Entonces ese vino no es la sangre de Cristo, pero es una representación de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Y que quede bien claro, nosotros aquí tenemos el vino y tenemos el pan, y para nosotros no es como ni en el principio fue el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, pero tanto el pan de la primera vez que se celebró la Santa Cena como el pan de esta noche y la sangre, el jugo de uva con la cual se celebró la primera Santa Cena, y el jugo de uva que esta noche vamos a tomar, ¿verdad? No es la sangre de Cristo, pero representa la sangre de Cristo. Esa sangre representa la sangre de Cristo, es la que fue vertida hace casi 2000 años en el monte Calvario, en la cruz del Calvario. Allá, esa es la sangre divina, sangre del cielo, sangre perfecta, sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una representación. Por eso nosotros aclaramos en la liturgia romanista, ellos hacen un sacramento que se llama la transustación, donde el sacerdote literalmente dice que convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino lo convierte en la sangre de Cristo. Eso como si fuera un arte de magia. No, nosotros no practicamos artes de magia aquí. Que quede bien claro. Para nosotros el cuerpo de Cristo fue el que fue quebrantado, martirizado, clavado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sacrificado en la cruz del Calvario. Ese es el cuerpo de Cristo hace casi 2000 años. La sangre de Cristo no es ese jugo de vino, no es jugo de uva, no es ese vino que vamos a tomar esta noche, no, ni cuando se estableció esta ordenanza por Cristo, no, sino la sangre de Cristo fue la que se vertió en esa cruz. Sangre divina, sangre del cielo, sangre del Hijo de Dios, sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la sangre del Cordero. Entonces, para nosotros, entonces, esto solamente es una representación, es un simbolismo. Ahora, no quiere decir que por eso vamos a jugar con estos objetos, con el pan y con el jugo, vamos a jugarlo y a ver quién toma más copitas y a ver quién come más pedacitos de pan. No, eso no. Ni competencias a llenarnos, como en la Biblia se menciona que los hermanos cuando celebraban esta ordenanza, ya 1 Corintios capítulo 11, se juntaban como para llenarse de ese pan y echarse todo el vino que podían echarse,
y dice, no, si alguno tiene hambre, coma en su casa. Así literalmente lo dice, porque llegaron a un punto de hacer como no es el cuerpo de Cristo y no es la sangre de Cristo. No, es un ceremonial. Y se merece respeto, reverencia, todo lo que hacemos. Y en nuestra mente y en nuestro corazón está el recuerdo de lo que, del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ahora, es interesante ya en la iglesia cómo da la orden el apóstol Pablo, cómo lo va estableciendo. En el capítulo 11, verso 23 de 1 Corintios, siempre lo leemos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, que el Señor mismo, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, o sea, la noche previa antes de ir a la cruz, tomó pan. O sea, el que estableció la Santa Cena, ya dijimos, esta ordenanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él la celebró con sus discípulos. Dice que tomó pan. Y habiendo dado gracias, dice que lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice, haced esto en, ¿qué dice? Cuando habla de memoria de mí, ustedes háganlo esto recordándome a mí. Todo lo que vamos a hacer esta noche es recordándolo a Él. Recordando lo que Él hizo por nosotros, recordando lo que Él hizo por ti, recordando lo que Él hizo por mí, recordando lo que Él pasó, lo que Él sufrió por mí, cómo Él se ofreció por mí. Haced esto en memoria de mí. Y luego sigue diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, verso 25, después de haber cenado. O sea, dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es interesante cómo habla del nuevo pacto que tiene que ver en la sangre de Cristo, porque en el antiguo pacto se hacían sacrificios de animalitos, de corderitos, de carneritos, se hacían sacrificios para la expiación de los pecados y se vertía la sangre. Se hacía un sacrificio anual donde se sacrificaba un animalito perfecto, ¿verdad? Y la sangre la llevaba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo una vez en el año solamente. Y había muchos otros sacrificios que se hacían también, ¿verdad?, para la expiación de los pecados. Ese es el antiguo pacto, constituido de muchos rituales y de muchos sacrificios. Ahora Cristo habla de un nuevo, ¿qué dice? Pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? Pues el nuevo pacto tiene que ver con el hecho de que ya no va a haber todos los sacrificios que antes se hacían, sino que ahora se está haciendo, en este caso de la Biblia, o se hizo un único sacrificio suficiente y perfecto por los pecados de todos los hombres. Entonces, este es el nuevo pacto en su sangre, lo cual ya no se tiene que hacer más sacrificios. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto todavía, pero dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, ¿qué dice? En memoria, ¿qué dice? De mí. Ahora, tanto cuando comemos el pan y tomamos la copa y estamos en esta ordenanza cumpliéndola, todo se hace pensando en Él. ¿Me di a entender? Pensando en Él, pensando en lo que Él hizo por mí, así, pensando en lo que Él hizo por mí, pensando en lo que Él sufrió por mí, pensando en lo que Él pasó por mí. Wow, lo que Él hizo por mí, lo que Él sufrió por mí, pensando en memoria de lo que... Y hermanos, por eso es importante realizar esta ordenanza, ¿verdad? Periódicamente. Eso es importante. Nosotros mayormente lo hacemos 3 veces o 4 veces en el año. No es algo que hacemos cada mes. Hay iglesias que lo hacen cada mes y está muy bien, qué bueno. Nosotros lo hacemos 3, 4 veces en el año.
porque esto es importante, es algo que Jesús estableció, nuestro Señor lo estableció, nuestro Señor lo ordenó, y es exactamente eso, una ordenanza. Y es importante que constantemente estemos recordando y que no se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Y dígalo en primera persona, lo que Él hizo por mí. Que no se nos olvide lo que Él hizo por mí. Y es como para mantener fresca esa doctrina, esa enseñanza, esa obra perfecta de Cristo, hecha por mí, hecha por ti. Ahora, vean a ustedes allá, sigue diciendo, asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿qué dice? Hasta que Él venga. Versículo 26. Como ya se me durmieron allá arriba, ¿verdad? No, ya está ahí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, anunciamos, recordamos la muerte del Señor. La muerte del Señor. Y por eso dice, todas las veces que comieres este pan. O sea, es algo que se tiene que hacer constantemente, cotidianamente. Es algo que tenemos que realizar como parte de ser una iglesia bautista, una iglesia bíblica, una iglesia fundamental. Constantemente debemos de estar recordando la muerte del Señor y anunciar la muerte del Señor, porque eso nos recuerda lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por mí. Dígalo, lo que Él hizo por mí. Y dice, ¿hasta cuándo vamos a dejar de realizar esta ordenanza? Dice, hasta que Él dijo que regresaría, amén, hasta que Él venga. O sea que esto no debe de parar. Es algo que debemos de estar haciendo, ¿verdad? De una manera permanente, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa muerte es el sacrificio de Cristo por nosotros los pecadores. Déjenme ver, yo creo que 2 versículos que vamos a ver, o son 3 versículos realmente que vamos a ver para terminar. Uno está en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vaya ahí conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12, para dejar bien claro esto. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. Y para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo. Era suficiente. Fue suficiente, es suficiente y será suficiente. Por los pecados. ¿Cuáles pecados? De toda la humanidad. De todos los tiempos. De hecho, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solamente eran una sombra del sacrificio único y perfecto que Cristo vendría a hacer en este mundo. Era una imagen. Pero el sacrificio perfecto y único y suficiente es el que hizo Cristo. Así que nosotros estamos en este pacto, ¿verdad? Donde Cristo murió por nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio por los pecados, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros y lo hizo una vez. ¿Tenemos que hacer más sacrificios por la salvación? No, el sacrificio de Cristo es suficiente por nosotros. Por eso, nosotros solamente confiamos y creemos que la salvación está en Cristo y en nadie más. Y que no hay mérito humano en la salvación. El mérito completo y total es de Cristo. El mérito completo y total es de Cristo. Cuando alguien dice,
Sí, Cristo murió por mí, me salvó, pero yo también tengo que permanecer. Cuidado con eso. No, yo no permanezco para ser salvo. Yo permanezco porque ya soy salvo. Eso es muy diferente. Entonces, la doctrina de muchas iglesias es: no, ya Cristo te salvó, sí, pero ahora tienes que permanecer. No, yo no permanezco para completar la salvación. Mi salvación no está incompleta. Mi salvación está completa en el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. Está completa. Entonces yo permanezco y persevero no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Es lo mismo como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, mas es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, por gracia. Pero escúchame bien, pero dice, versículo número 10, pónganmelo ahí por favor, versículo 10, pónganmelo, dice: porque somos hechura suya. O sea, ya somos salvos, ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. Ahora para buenas, ¿qué dice? Entonces un verdadero hijo de Dios ya no va a andar en malas obras, ahora va a andar en buenas obras. ¿Para que lo salven? No, sino porque ya es salvo. Ya se identifica con una vida nueva, diferente, transparente, haciendo buenas obras, no respondiendo mal por mal, ni maldición por maldición, haciendo buenas obras, ¿verdad? Porque ya es salvo, no para ser salvo. Cualquiera en el ámbito cristiano que diga: no, yo también tengo que hacer, portarme bien, no, entonces quiere decir que lo que hizo Cristo no es suficiente para salvarte. Y nosotros no creemos así. Para nosotros lo que hizo Cristo es completamente suficiente. Yo no tengo que agregar nada más a mi salvación, solamente lo que hizo Cristo. Entonces, muchas veces a estos reformados que andan hablando y enseñando muchas cosas no convenientes, entre ellas dicen: no, es que tienes que demostrar, tienes que guardar los mandamientos para ser salvo. No. Eso doctrina, no sé dónde la sacaron. Es calvinista esa doctrina o reformada, pero esa no es doctrina bíblica. No, yo guardo los mandamientos porque soy salvo, no para ser salvo. Es muy diferente. Eso es muy diferente. Hago buenas obras porque soy salvo, no para ser salvo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la salvación es única y completa en Cristo Jesús. Ahora, para contundentemente afirmar lo que estoy enseñando, hay dos versículos. El versículo, estos están en Romanos capítulo 3, verso 24 y verso 25. Nos clarifica claramente lo que estoy enseñando. Dice Romanos 3, 24: siendo justificados, todavía por si fuera poco, gratuitamente, no tengo que hacer nada, no tengo que pagar nada, justificados gratuitamente por su, dígame, gracia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene la gracia para justificarme de una manera gratuitamente? Dice, mediante la redención. Habla la palabra redención. No olvide. Repita la palabra redención. Dígalo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención quiere decir el pago que hizo Cristo Jesús. El pago por el pecado. ¿Cuál fue el pago por el pecado? El sacrificio de Cristo hecho en la cruz una sola vez y para siempre. En la transustanciación, ese sacramento que tienen los romanistas, ellos están sacrificando a Cristo. Cada misa que realizan hacen un sacrificio de Cristo. No. Nuestro sacrificio, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y por ese sacrificio, por ese pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante ese pago. Redención quiere decir que alguien pagó por ti. Alguien hizo un pago por ti. Y el pago lo hizo Cristo por nuestros pecados. Ahora, todavía para clarificar esto, me gusta el versículo número 25 todavía. ¿Por qué era necesario esto? Porque tú y yo no podemos alcanzarlo. En nuestros méritos no podemos alcanzar la salvación. Pero el versículo 25 dice, a quien Dios, o sea, Cristo Jesús dice, a quien Dios puso
como propiciación por medio de su sangre, por medio de la fe en su sangre. Interesante. Ahora emplea esta palabra propiciación. Repita la palabra. La palabra propiciación quiere decir sacrificio. Dios puso a Jesús en para hacer un sacrificio, para que por medio de la fe en su sangre, en el sacrificio hay sangre, la sangre que se vertió, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice, para manifestar su, ¿qué dice? Su justicia. Póngame atención. Es interesante. Para manifestar su justicia. Aquí hay algo interesante. Manifestar su justicia. Y el versículo anterior empieza siendo justificados. Ahora dice que hay una justicia. La justicia de Dios, póngame atención, nos lleva a la condenación. La justicia de Dios nos condena. Tiene que haber algo, tuvo que haber algo que debió de haber satisfecho la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que satisfizo la justicia de Dios? El sacrificio único y perfecto que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo hizo su sacrificio en la cruz, quedó satisfecha la justicia de Dios, diciendo, sí, acepto ese sacrificio por los pecados de toda la humanidad, para que a través del quien ofrece ese sacrificio puedan ser salvos y no vayan al infierno, no vayan a la condenación y vengan conmigo a la gloria. Entonces hubo una justicia, la justicia divina, que necesitaba ser satisfecha. Y esa justicia solamente la satisfizo el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. Qué interesante. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué dice? Pasados. Les había dicho que era el último versículo ¿no? Tengo otros dos y no se los quiero dejar a deber. Quiero pagárselos. Esto está en Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 1 y 2. Dos versículos. Habla de lo mismo, pero solamente clarifica. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, y por eso estamos aquí, porque si hemos pecado. Pero dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el que trajo la justicia, el que hizo el sacrificio de justicia, que satisfizo la justicia divina. Tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Luego dice, el versículo sigue diciendo, 2, otra vez, y Él es la propiciación. Esa palabra propiciación significa sacrificio. Él es Cristo, el que hizo el sacrificio por nuestros pecados. Ahí lo dice. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que hizo el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cabe mencionar que aunque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres y mujeres de todo el mundo, cabe mencionar, eso no salva automáticamente a ninguno. Se ofrece la salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Entonces tenemos que creer en Cristo. Para ser salvos hay que creer en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Fue el que se ofreció en propiciación por nuestros pecados.
Los pecados de todos los hombres ya están pagados. Los más horrendos y abominables pecados ya están pagados. Cuando el Padre vio al Hijo, se dice, ese momento único y crucial en toda la eternidad, que el Padre voltea su rostro de ver al Hijo. ¿Tú te imaginas todos los pecados abominables que hacemos los hombres y aberrantes pecados que hacemos los hombres en este mundo? Estaban sobre las espaldas de Cristo. Y fue ese momento cuando Jesús exclamó aquellas palabras proféticas de los salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por un momento el Padre no pudo soportar ver al Hijo cargando todos esos horribles pecados. Pero si no fuera por eso, tú y yo no estaríamos aquí. Si no fuera por el hecho de que Cristo estuvo dispuesto a llevar tus culpas, mis pecados, tus pecados, tú y yo no estuviéramos aquí. Él los llevó. Lo único que hemos hecho es creer en Él, aceptarlo por fe. Hoy le servimos y le seguimos porque Él nos ha perdonado, nos ha salvado. No le servimos ni le seguimos para ser salvos. No, ya fuimos salvos desde el día que nos entregamos a Él. Y ahora le servimos en manera de agradecimiento, agradeciéndole todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios nos ayude a ver con más claridad la ordenanza que esta noche vamos a realizar. Padre, gracias por esta palabra.